Bueno, cortito y al pie. Pumba. La idea de este video es un poco describir lo que son los parsers descendientes, que son los que normalmente se llaman LL, los parsers LL. ¿Por qué son descendientes? Bueno, son descendientes porque parten de un símbolo inicial cuando construyen el árbol de parsing, van haciendo derivaciones sucesivas hasta llegar a la palabra que se quiere validar, si pertenece o no pertenece al lenguaje. Entonces es descendente cuando se hace este camino, es decir, se parte del símbolo inicial, se van aplicando producciones hasta que se llega a la palabra. Y es ascendente cuando pasa lo opuesto, es decir, se parte de la palabra y se trata de llegar hacia el símbolo inicial. Los parsers descendentes son los que se dicen LL, y acá bueno, puede ser un número K. El particular que vamos a ver nosotros es el LL1. ¿Por qué se llama LL1? Bueno, la primera L es porque se hace el scan, que se hace desde la izquierda, es left to right scan. El scan es de la izquierda, es decir, la palabra se escanea de izquierda a derecha. Y además, la derivación es, la primera que se hace es también la de más izquierda. O sea, se van identificando símbolos y se van reemplazando uno a otro, pero siempre partiendo del símbolo inicial. Bueno, ¿qué más? Importante. El objetivo del parser es, cuando se construye un parser, yo lo que necesito saber es establecer cómo tengo que ir aplicando las producciones, ir haciendo las producciones, ir haciendo reemplazos de si yo tengo un símbolo, una producción que me dice algo de esto, es decir, cómo tengo que ir aplicando las producciones para ir reemplazando lo que tengo a la izquierda con lo que tengo a la derecha. Entonces yo lo que necesito es un algoritmo que esté mecanizado, que lo pueda computar, lo pueda armar en una compu, que me diga en un estado particular, dado un valor que tengo en la entrada y dado algún valor que puedo llegar a tener en una pila, cuál es la producción que tengo que aplicar. Básicamente de eso se trata el algoritmo. El algoritmo que se intenta implementar. Entonces, en el caso de los LL1, dado una gramática particular, que en general son gramáticas que son libres de contexto, context free grammars, las gramáticas que son libres de contexto, según la forma que tiene la gramática, es decir, cómo son las producciones, puede ser de diferente estilo. Entonces se dice que una gramática es LL1, una gramática libre de contexto es LL1, cuando yo puedo armar una tabla de parsing y esa tabla de parsing no tiene conflictos. ¿Qué son los conflictos? Son ambigüedades, es decir, que la tabla tenga en alguna celda más de dos cosas para hacer, más de dos producciones para aplicar. Entonces, eso es un conflicto porque no voy a saber qué hacer, la computadora menos. Entonces, en ese caso se dice que la gramática no es LL1. Entonces, cuando lo que se intenta es ver si una gramática particular puede ser LL1, en el caso del LL1 hay como una aliciente que se puede hacer, que es aplicar dos reglas particulares a la gramática antes de intentar armar el parser per se. Que lo primero es la eliminación de la recursividad izquierda. Esto es eliminación de la recursividad izquierda, es el típico algoritmo que ya vieron, que para justamente hacer la conversión de cuando tengo producciones que son recursivas a izquierda, pasarlas a recursividad por derecha. Entonces la reglita general, ¿se acuerdan? Era A por alfa 1, por alfa 1 no, A consecutivo por alfa 1, bueno, es una especie de por A 2, y después tengo beta 1, beta 2. Acuérdense que los símbolos, las letras romanas mayúsculas representan no terminales, las minúsculas representan terminales, las griegas representan, estructuras secuenciales, palabras secuenciales, y esto es lo mismo, y esto beta, que son, bueno, justamente son griegas, ¿no? Bien, sigo entonces por acá.
Es decir, esto, cuando yo tengo una estructura que tiene esto, el algoritmo lo que dice, la reglita lo que dice es que yo voy a formar palabras que van a ser beta 1 seguido de A', beta 2 seguido de A', eventualmente los beta 1, beta 2, tal cual estaban. Acá no tengo la recursividad izquierda, así que no hay problema que la siga teniendo. Y después A' va a quedar alfa 1 seguido de A'. Acá aparece la recursividad ya a derecha, que no tengo problema. Alfa 2 también en la misma condición. Y después los alfa 1 y los alfa 2 que tenía y eventualmente más. Entonces, lo primero que tengo que hacer es aplicar sobre las producciones para eliminar la recursividad a izquierda. Eso es lo primero que hay que hacer. Sobre esa gramática que candidata a ver si puedo armar el LL1. Lo segundo es hacer una factorización. Van a ver por qué, es que al final van a ver por qué razones que hay que hacer estas dos cosas, que tienen que ver con justamente cómo se construye la tabla. Entonces, la idea de la factorización es justamente poder sacar la ambigüedad del primer token en las producciones. La factorización se hace, viene por este lado, es decir, si yo tengo alguna producción a donde empieza con un terminal, sigue de alfa, y tengo otra producción a donde ese símbolo, ese mismo no terminal va a parar a otra representación donde empieza también con el mismo terminal. Acá hay como una especie de ambigüedad, no sabría cuál elegir, entonces esto hay que factorizarlo. La factorización básicamente lo que hace es como si fuese saco el factor común, entonces A se transforma a A seguido de un M, entonces esta queda por este lado y los segundos quedan en otra producción, y M pasa directamente a alfa, beta. Entonces acá eliminé la ambigüedad dada por tener el mismo terminal en los primeros de la parte derecha de una producción. Ya van a ver por qué pasa esto. Bien, ¿cómo sigue el algoritmo? Bueno, lo que sigue el algoritmo es calcular justamente, una vez que se hacen estos pasos con la gramática, es calcular los primeros y los siguientes. Bueno, los primeros y los siguientes son como si fuesen operadores sobre las formas secuenciales. Entonces, yo acá les voy a poner una lista de reglas que en general aplican. Básicamente la idea detrás de estos es, los primeros, yo lo que quiero obtener los primeros es cuáles son, dado un no terminal particular, digamos, y sobre todo para cada producción, cuáles van a ser los símbolos que aparecen primero de ese no terminal. Siempre van a aparecer primero los símbolos terminales que aparecen. ¿Por qué es esto? Porque esos símbolos son los que me van a permitir guiar e identificar qué producción es la que tengo que aplicar para ir del símbolo inicial ese a la palabra que yo quiero verificar si está o no en el lenguaje, que de eso se trata al final de cuentas lo que un parser hace. Que uno por ahí lo hace de manera medio no sistemática, sino intentando ver cómo lo hace. Bueno, el parser lo hace de manera sistemática para poder programarlo. Entonces, las reglas para ver los primeros son, por ejemplo, si yo tengo una producción de este estilo, entonces si yo quiero saber los primeros de A y estoy tratando de determinar todos los primeros de A en toda la gramática, es decir, me tengo que ir fijando producción a producción, al ver una producción que es de este estilo, los primeros de A va a ser justamente T. Esto implica que T va a estar incluido en los primeros de A, porque yo tengo que ver todas las producciones que hay. Entonces, si tengo una producción que es así, bueno, T va a estar incluido. Entonces tengo que incluirlo, si veo esta producción. Después, si tengo otra producción que es de este estilo, fíjense, esto es B, que es un no terminal, seguido de beta, que puede ser una forma secuencial. Bueno, en este caso, si yo quiero saber los primeros de A,
seguro va a tener también los primeros de B. Porque después de todo B aparece primero en las producciones que A se reemplaza por algo. Bien, esto es básicamente para lo que son los primeros. Los siguientes tienen que ver con cuáles son los símbolos que pueden aparecer después del símbolo del no terminal que yo estoy tratando de calcular los siguientes. La razón por la que pasa eso tiene que ver justamente con el árbol de parsing. Tiene que ver con que si yo voy aplicando producciones, yo en algún punto puedo tener formas secuenciales donde están mezclados los terminales con los no terminales. Entonces, por ejemplo, yo aplico una de las producciones, hace un reemplazo, reemplaza S por una palabra por un terminal P y después por un terminal T. Y después, bueno, por nada más, digamos. Pero los siguientes van a representar cuáles son los símbolos terminales que en todas las formas secuenciales que son intermedias, cuáles son los símbolos terminales que aparecen inmediatamente después del no terminal que yo estoy tratando de calcular los siguientes. Esa es la idea subyacente de calcular los siguientes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que B va de A a C y yo quiero calcular los siguientes de A, bueno, los siguientes de A van a ser aquellos que sean los primeros de C, es decir, los símbolos terminales que aparezcan primero al reemplazar C por otra cosa. Entonces voy a tener que incluir a los primeros de C. Siempre en general los siguientes se mira al lado derecho, en cuanto que a los primeros se va a mirar la producción, se va a mirar desde la izquierda y se va a ver por qué se reemplaza también el primer terminal del lado derecho. Bueno, véase, en el caso de, por ejemplo, que tenga S, que es la producción inicial, es el símbolo inicial, bueno, los siguientes de S siempre va a aparecer lo que es el símbolo pesos, porque se considera que la palabra tiene como el token al final del end of file. Este es el EOF, el end of file, un símbolo que me marca que la palabra termina, que es un símbolo especial que se agrega y que aparece cuando se empiezan a armar parsers. Es, digamos, similar a lambda en un punto, pero aparece solo para indicar que la palabra terminó y que es el fin. Entonces, si yo reemplazo a ese reemplazo por la palabra completa y puedo hacer este reemplazo de forma satisfactoria y es adecuado, significa que esta palabra pertenece a la gramática generada al lenguaje generado por la gramática y que después de la palabra hay un pesos. Entonces, en definitiva, esto queda S pesos, ¿no? Entonces, el pesos aparece después de S, por eso es un siguiente. Bien. Bueno, otra regla que tengo es que acá en este caso, el siguiente de A, si aparece un terminal después, bueno, seguro, ese terminal va a estar incluido en los siguientes de A. También un caso similar, de este estilo. Si yo quiero saber los siguientes de A, en este caso, los siguientes de este A, en este caso, como A está al final de lo que se reemplaza por B, seguro que en los siguientes de A van a aparecer aquellos que también pueden ser los siguientes de B. Porque como las cosas que tengo B se reemplazan por CA, A está al final, entonces los siguientes de B también van a coincidir con los siguientes de A. Entonces los siguientes de B están incluidos dentro de lo que son los siguientes de A. Esto es lo que implica esto. Y después un caso que es un poquito más raro es cuando algún símbolo no terminal es anulable. Entonces si yo tengo una que es anulable y tengo otra producción que es de este estilo, ¿no? Me pasa esta situación, bueno, los siguientes de P, como A es anulable, normalmente en los siguientes P seguro van a estar incluidos los primeros de A, por la regla que estaba más arriba, pero además, como A es anulable, los siguientes de P también incluyen a D. ¿Ok? Así que, bueno, estos básicamente son las reglas que creo que aplican, que están en casi todos los casos que más o menos pueden aparecer. Bueno, una vez que están los primeros y están los siguientes, el paso que sigue es construir una tabla de parsing. Esa tabla lo que va a tener es, por un lado, estados en las filas y en las columnas va a tener los terminales más el símbolo pesos. Cada columna va a ser un terminal. Y los estados van a ser los no terminales de la gramática.
Estos van a ser todos los no terminales que yo tenga. De la gramática modificada, tengan en cuenta eso. Es decir, acuérdense que la gramática original, la gramática candidata que teníamos, que intentamos ver si tenía una forma, que era una gramática libre de contexto, que podía tener una forma de LL1, aplicando estas dos, la eliminación de recursividad izquierda y factorización, me quedó una especie de nueva gramática que representa el mismo lenguaje, pero que tiene otra forma. Como tiene otra forma, es apta para, si está todo bien, debería ser apta para hacer LL1 y eso es lo que voy a chequear armando esta tabla. Lo que tengo que tener, ¿qué es lo que se pone en esta tabla? Es, para cada uno de los estados yo voy a poner las producciones que van en cada uno. ¿Y dónde van las producciones? Bueno, las producciones van en los primeros de la parte derecha de cada producción. ¿Está bien? Ahí es decir, para cada una de las producciones me fijo cuáles son los primeros de la parte derecha y que van a ser terminales. Siempre en los primeros y en los siguientes hay siempre terminales. Y en cada uno de los primeros voy a poner las producciones, todos los que aparezcan en los primeros. Y como excepción a esta regla, va cuando tenga alguna producción que es del estilo, que es una producción anulable, por ejemplo una producción del estilo A que se anula, como acá obviamente no tengo primeros y no tengo lambda para ponerlo como columna, esto va a ir en los siguientes de A. En los siguientes de A yo voy a poner las producciones que son anulables, ¿no? Teniendo producciones de este estilo. Y así se construye la tabla. Y una vez que tenga la tabla, arranco desde el estado S y voy aplicando las producciones una a una dependiendo de los valores que yo tengo en la entrada. Y eso es lo que me determina la columna en la que estoy. Entonces, si estoy en el estado 0, me fijo cuál es el primer símbolo que tengo en la palabra que quiero identificar. Y ese símbolo me va a indicar cuál es la producción que tengo que ir aplicando. Y así sucesivamente. Y además, por supuesto, esto se hace con una pila. Por eso es que, si no, sería simplemente para un lenguaje regular. Bueno, en este punto ya es mejor pasar directamente a un ejemplo para poder hacerlo porque ya no hay demasiado que explicar y es mejor verlo. Vamos a suponer una gramática de este estilo, ¿no? Ahí tienen ID, la gramática también tiene una L que va a L punto y coma con E y int, como si fuese una definición de un entero, int E. Ya tienen pinta de lenguaje de programación. Entonces, acuérdense entonces los pasos. Primero, recursividad. 2, factorizar. 3, pri, los primeros. 4, sig, los siguientes. 5, tabla. Esos son los pasos. Entonces el primero, vamos a chequear justamente si esta gramática tiene algún problema de recursividad izquierda. Y bueno, claramente acá lo tiene, ¿no? Esta L va a L, entonces es recursividad izquierda. Entonces estaría lupeando ahí todo el tiempo, entonces tengo que eliminarla. Entonces eso se elimina la recursividad izquierda. 1, voy a eliminar la recursividad izquierda. Entonces hago L, que viene a N punto y coma E. Y esto es int A. Si se acuerdan de la reglita, que vamos acá, esta reglita que está ahí, de cómo se aplica, entonces yo tengo L es lo que está recursando justamente, que espero que no sea lo que les pase a ustedes. Ahí esto que está acá sería alfa 1, esta parte, y esta parte es un beta 1. ¿No? Reemplazando los símbolos que están en la regla, entonces esto queda L pasa a int E, que esto es beta 1 con L' y beta 1, y L' pasa a punto y coma E, que es alfa 1, y acá es donde cambió la recursividad a derecha. L' seguido de punto y coma E, que era alfa 1. ¿Ok? Bueno, el problema que tengo ahora es que al haber hecho esto, me aparece la necesidad de tener que factorizar ambos. Porque fíjense que L ahora va a int E, L', y también va a int E, y L' va a punto y coma E, L' y va a punto y coma E. Entonces necesito factorizar estos dos. Que ya estoy en el segundo paso, ¿no?
que ya estaría ahí en el segundo paso. Entonces hay que factorizarlos. Entonces L va a int E. Ahora voy a estar haciendo que está acá. Int E y bueno, agrego, qué sé yo, una W. Y W va a ir a L' seguido de lambda. Entonces es como que saqué W de ahí y chupé esta parte que me quedó aparte, pongo W para el final y W va acá abajo. Entonces ahí queda por este lado. Y después hago lo mismo para la segunda. Y la segunda me queda L', va a punto y coma, E. Vamos a ponerle B corta ahora para esto. Y B corta va a L' o lambda. Justamente me permite sacarla. Estoy haciendo lo mismo, saco punto y coma E, me queda B al final y B o va a L' o va a lambda. Entonces con esto eliminé la recursividad, la factorización. Eliminé el primer símbolo que me daba cierta ambigüedad, entonces lo factoricé. El tema con esto es que fíjense que W y B es exactamente lo mismo, es decir, del lado derecho tienen lo mismo. Como tienen lo mismo exactamente igual y son dos símbolos que solo se están usando acá porque los acabo de inventar, los acabo de agregar, bueno, claramente W y B son lo mismo. Entonces W y B son lo mismo, entonces este voy a dejar que es L' siguiendo de punto y coma E, W. Entonces me queda todo con W. Bien, recapitulando. Tengo ahora entonces la gramática modificada ya adaptada para que la forma sea de una forma válida para intentar ver si puedo armar la tabla del parser LL1. Entonces voy pasando cada una de las producciones tal cual me quedaron después de aplicar esos cambios. Me quedan 4 no terminales ahora. Antes creo que tenía 2. Sí, antes tenía 2. L' lambda. Y acá L' que va a punto y coma E, W. Buenísimo. Tengo esto. Ya tengo la gramática toqueteada. No tengo más recursividad a izquierda en ningún lugar. Ni tampoco tengo necesidad de factorizar porque no tengo el mismo terminal apuntando a dos distintos. Así que eso es cool. Entonces, ahora vamos a calcular el paso 3 y 4, que es calcular los primeros y siguientes. Los primeros y siguientes es mejor calcularlos en una tablita, porque en definitiva se calculan para los no terminales. Así que vamos a poner los 4 no terminales, vamos a poner E, L, W, L', y acá vamos a mandarles los primeros, ahí, y los siguientes, ahí. Entonces nos queda como una especie de tabla. Ahí va. Bueno, entonces empezamos a ver sobre esta gramática cuáles son los primeros y cuáles son los siguientes. Bien, entonces, los primeros de E van a ser, tengo que mirar la producción de E, donde E aparece del lado izquierdo, y ver cuáles son los terminales que aparecen primero, el primer terminal. Entonces, el paréntesis es 1. Ahí está el paréntesis. Y el otro puede ser ID, que es el otro terminal. Y después E no aparece más, entonces ya está. O en cualquier cosa a la que E se reemplace por, va a tener al principio un paréntesis que abre o va a tener un ID. Entonces ahí tengo el de E. En el caso de L, los primeros van a ser, bueno, me fijo, busco L donde está, L está acá, y L se reemplaza siempre por int, así que acá es fácil, es int. En el caso de W, acá los primeros de W van a ser los primeros de L'. Esto era esta situación, ¿no? Cuando yo tenía los primeros de A, aparece B, que es un no terminal, entonces los primeros de A van a ser los primeros de... Tengo que mirar este terminal también. Entonces me fijo ese terminal también, los primeros de W son los primeros de L', y en L' me fijo entonces los primeros, y los primeros de L' es punto y coma EW. L' no aparece más, entonces acá es como que ya tengo los dos. Este tiene punto y coma, y como este mismo hereda lo mismo que tiene este también tiene punto y coma. Bien, una cosa importante es que cuando les pase esto, a veces puede pasar que L, por ejemplo, si L' hubiese ido a W y que empiece a ciclar. ¿Cómo hacen cuando ciclan? Bueno,
Cuando van dando vueltas, van viendo en todas las producciones y van agregando símbolos, van a ir agregando terminales. Cuando ven que se repite, listo, no agregan más terminales y se quedan con esos. Ese es para resolver esos casos. Lo mismo pasa con los siguientes. Bueno, los siguientes entonces, vamos a ver cuáles son los siguientes de E. Entonces tengo que mirar E cuando aparece del lado derecho. Entonces E aparece ahí y ahí. Fíjense que E siempre aparece, después aparece una W. Entonces los siguientes de E van a ser los primeros de W. ¿No? Esta es esta regla que está acá. Entonces, como los primeros de van a ser, como los siguientes de van a ser los primeros de W, bueno, tengo que mirar los primeros de W. Por eso que conviene primero hacer los primeros. Por eso se llaman primeros. Entonces, bueno, eso básicamente es los siguientes de va a terminar siendo punto y coma, ¿no? Siguientes de, entonces ponemos punto y coma. Bien, un pequeño detalle que hace que este caso sea un caso un poquito más complicado, por lo cual es bueno que aparece, es un caso más que es similar a este, que tiene un pequeño chiste. Es similar a este porque el tema es que A se anula. Cuando A es anulable, acá me pasa que si yo quiero usar los siguientes de P, como A se anula, tengo que incluir también el que venía después de A. Acá aparece algo parecido y lo que aparece de parecido es que como W es anulable, W puede desaparecer, entonces me quedo como en una situación como si estuviese así. En los dos casos es lo mismo porque pasa esto. Entonces E aparece al final de la palabra. Como E aparece al final de la palabra, lo que me puede pasar es que justamente los siguientes de E sean en definitiva los que son los siguientes de L. Porque puede justamente aparecer al final. Entonces tengo que también mirar cuáles son posiblemente los símbolos que son los siguientes de L. Entonces, los siguientes de L, en este caso, después de L aparece el paréntesis que cierra. Entonces de paso lo pongo. L, siguientes aparece el paréntesis que cierra. Pero por esta situación que W se me puede anular, me puede pasar que los siguientes de E sean los que en definitiva eran los siguientes de L. Y eso es paréntesis que cierra, que es el único. Entonces, paréntesis que cierra también va acá. ¿Está bien? Bien, entonces, ahí ya tengo entonces los de E, los de L, vamos a poner los de W. Los de W, los siguientes de W, me tengo que fijar a W del lado derecho. W del lado derecho, bueno, justo aparece acá y acá, y son los únicos lugares donde aparecen, por lo tanto está comportándose en lo mismo que le pasaba a L, y en definitiva los siguientes de W van a ser los siguientes de L, que es paréntesis que cierra. Y ahí me queda paréntesis que cierra también. Y finalmente los siguientes de L', que los siguientes de L' tengo que ver L' donde aparece del lado derecho. L' aparece en esta producción, es decir, entonces los siguientes de L' van a ser los siguientes de W, que lo acabo de calcular, por lo cual es paréntesis también que cierra. Y buenísimo, ahí terminé la tabla de primeros y siguientes para los 4 no terminales. Bien, una cosa importantísima que me olvidé de decirles es que E es el símbolo inicial. Entonces, como es el símbolo inicial, siempre, implícitamente, el símbolo inicial tiene como siguiente al símbolo pesos. Esto es importante que siempre se lo acuerden para agregarlo. Yo me lo había olvidado, así que lo agrego ahora. Pero bueno, acuérdense siempre que el símbolo inicial, como por default, el siguiente es pesos. Entonces, si eventualmente hay algún otro que termina heredando los siguientes del símbolo E, que no es este el caso, también se llevarían el pesos como siguiente. Bien, sigo entonces ya con el armado de la tabla. Entonces vamos a poner primero los estados, que son siempre en L1, son los no terminales. Uno va a ser L, E, L, W y L'. Y las columnas que representan el token que tengo que mirar de la entrada para saber qué producción aplicar, van a ser todos los terminales, que van a ser paréntesis que abre, paréntesis que cierra, ID, punto y coma, int y pesos. Entonces, ¿qué tengo que tratar de hacer? Recorrer.
todas las producciones de la gramática esta modificada, y ver dónde las meto en la tabla. No me puede pasar que haya una producción que está acá y que no esté en la tabla. Entonces, eso no puede pasar. Y lo otro que no me puede pasar es que haya ambigüedad, que tenga que meter en alguna misma celda dos producciones. ¿Está bien? Entonces, ¿y cómo sé dónde las tengo que poner? Y bueno, tengo que mirar acá y cada una de las producciones van en los primeros de la parte derecha de cada una de las producciones. Y si hay alguna que es anulable, lo tengo que poner en los siguientes. Entonces, arranco. ¿A dónde pongo esta producción? E, paréntesis que abre, L, paréntesis que cierra. Sí, en paréntesis que abre. Muy bien. Entonces, E va a paréntesis que abre, L, paréntesis que cierra. Buenísimo. Entonces, y la que sigue, EID, ¿dónde la tengo que poner? Bueno, la tengo que poner acá. EID. Después sigo L a int EW, la tengo que poner en los primeros de la parte derecha, que es int. Entonces L int EW va en L, tengo que ponerlo acá, en int. Entonces L va a int EW. Genial. Después, ¿dónde tengo que poner W a L'? Bueno, esto ocurre lo mismo, en los primeros de L'. Entonces para eso tengo la tablita, justamente los primeros de L' es punto y coma. Entonces, W en L' va en punto y coma. Bien. En algún lugar más no, porque solo es punto y coma el primero. Entonces queda ahí. ¿A dónde va W a lambda? Esta es la producción que es anulable, entonces lo tengo que poner en los siguientes de W. Entonces tengo que mirar W, los siguientes es paréntesis que cierra. Entonces, acá en W, en paréntesis que cierra y en W, tengo que poner W a lambda. Y acá después la última producción, L' en punto y coma EW. Bueno, en los primeros de la parte derecha es punto y coma. Entonces en L', punto y coma va L', punto y coma, EW. Y genial, creo que tengo todo, ¿no? Ahí sí. Ahí ya me quedó todo. Y me quedó la tabla armada y no me quedaron conflictos. Todas las producciones están acá en algún lugar. A paréntesis que abre, esta está acá, ID está ahí, int EW está acá, este W a L', W a L' está ahí, L', punto y coma W está acá. Buenísimo, entonces no hay conflictos, están todas las celdas ocupadas y lo que me quedan es un montón de celdas vacías. ¿Qué son esas celdas vacías? Bueno, algo que ustedes encontraron ya muchas veces y no sé si vieron alguna vez de dónde salía, pero básicamente sale de acá. Cada una de estas celdas es syntax error. O sea, todas las que van vacías son syntax error. Significa que es una situación que no puede darse, por lo tanto, seguro. Ahí tenés la confirmación de que si caen en un syntax error es porque la palabra no pertenece al lenguaje generado por esta gramática, que es una gramática libre de contexto y que tiene la forma, mediante esta alteración que hicimos, tiene la forma de un LL1. Entonces todos los vacíos son syntax error y ahí es donde tienen que disparar el syntax error. Bueno, entonces, recapitulando de vuelta. La tabla, el objetivo de armar el parser es armar una tabla que me permita saber en qué estado, en cada uno de los estados, cómo yo tengo que proceder a aplicar las producciones partiendo del símbolo inicial para poder llegar hasta la palabra que yo quiero chequear si pertenece o si no pertenece al lenguaje generado por esa gramática. Entonces, lo que se hace con el parser es construir una tabla que me permita secuencializar todos esos pasos que yo tengo que hacer. Esa es la tabla de parsing. Entonces, lo que se ponen en las tablas son justamente las producciones para poder saber cómo después la tengo que aplicar. Cada producción va en los primeros de la parte derecha. Y si hay alguna que es anulable, va en los siguientes del símbolo no terminal que en definitiva se anula. Si en la tabla no hay ninguna ambigüedad ni colisión, entonces se dice que el lenguaje generado y la gramática es LL1. Bueno, para los parsers LL1 se puede construir de manera muy simple en base directamente a la tabla un pseudocódigo que después se puede programar y que implementa el parser directamente. La idea de eso es, acuérdense que esto es un autómata, acá en definitiva ustedes tienen un autómata finito, determinista, en un punto para cada estado, saben qué es lo que tienen que hacer
Y lo importante es que sepan que acá detrás hay un stack. Hay un stack, hay una pila, por lo cual permite implementar el parser y que el parser admite una gramática que es libre de contexto. Entonces, hay una pila media implícita. Entonces, cuando ustedes hacen el pseudocódigo, vamos a plantear, por ejemplo, que yo tengo un main. T va a ser el puntero es como el puntero a la palabra, al símbolo de la entrada del que estoy apuntando y que voy a intentar ir consumiendo. Entonces, el main general de esto va a decir, bueno, si yo voy a llamar a E del símbolo T, E apunta a este estado, al estado E, ¿no? Que en este caso, en esta gramática, es el estado inicial, además. Si el símbolo T, si esto me devuelve que es verdadero y el puntero me queda apuntando al símbolo pesos, que es el end of file, es decir, pasó por todos los símbolos de la palabra y quedó en el final, en el end of file, entonces esto es true. Significa que la palabra pertenece al lenguaje y que el parser me da esa información. Si no, else, esto es false. O syntax error general que se genera acá. Este es el main que es general. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer acá es ir implementando cada uno de los estados como si fuese un método, como si fuese una función. ¿Y dónde tengo el stack? Y bueno, el stack me va a quedar en la recursividad de que este es el lenguaje donde voy a implementar este pseudocódigo, es un lenguaje que es recursivo. Entonces, que me permite volver a ejecutar una y otra vez los mismos métodos y me los va guardando en el propio stack del programa. Entonces, el stack está medio implícito por implementarlo en un pseudocódigo, en un lenguaje que tiene que permitir recursividad, ¿no? Entonces, este es el main. Sigo con el main, a ver si puedo hacer que me entre más o menos todo, no creo. Es bastante precario el método que tengo de filmación. Básicamente es un libro con el celular arriba, pero bueno, es lo que hay. Entonces, voy a implementar el método de EDT. El método de EDT, ahora vuelvo al main. El método de EDT, este método lo que voy a hacer, que básicamente va a ser esta fila que está acá, la primera, la de EDT. Entonces, lo que voy a chequear en este método, voy a decir, si el símbolo T, en donde estoy, es igual al paréntesis que abre, que es, voy a estar como codeando que yo detecte estas tres cosas que están acá, que es justamente lo que yo voy a estar analizando de lo que está en la entrada. Entonces voy a decir, bueno, si aparece esto, una L y una, bueno, entonces tengo que la L reemplazarla por eso. Básicamente esa es la idea. Entonces, si tengo un paréntesis que abre, en este caso, entonces tengo que consumirlo. Consumirlo significa que me tengo que mover. Tengo que mover al carrete de la entrada, el cursor 1. Eso significa consumirlo. Tengo que consumirlo porque ya lo vi. Entonces, como lo vi, me muevo. Lo consumo. Y digo, sí, ahora llamo a LDT, porque es la L que está acá adentro. Llamo a LDT. Después de llamar a LDT, me fijo justamente, hago lo mismo. Y el símbolo al que apunta T es igual a paréntesis que cierra. Entonces significa que llamé a LDT que haga lo que esta función hace y ahora me fijo si además vi un símbolo que es paréntesis que cierra. Entonces consumo ese símbolo porque vi paréntesis que cierra y acá directamente ya devuelvo true. Devuelvo true directo. Significa que esta función está bien, hizo lo que tenía que hacer, encontró todos los símbolos que correspondían a lo que este estado hace. Y lo único que puede pasar acá es acá devuelvo true directamente. Es que voy por el otro lado, else if el símbolo T es igual a, que es la otra parte de la tabla E cuando viene un ID. Entonces si T es igual a un ID, que esto es directo porque simplemente es el ID, entonces si T es igual al ID, consumo, y una vez que consumo, directamente ya retorno true, porque ya está. Bien, si se ejecuta esto y va hasta acá retorna true o acá retorna true, cualquier otra situación es false o es un syntax error. Bien, entonces ahora lo que tengo que ir haciendo es seguir implementando todos los otros estados directamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, puedo implementar el estado de L.
que además lo usaba ahí. Entonces, L de T, directamente hago si T es igual a, fíjense, L, este es syntax error, que acuérdense que esto van todos los que están vacíos, ¿no? Syntax error. L de T es int EW, o sea, tengo que primero ver int, después llamar a E y después llamar a W. Entonces, si T es igual a int, lo consumo, es decir, me muevo 1 y tengo que hacer directamente, acá puedo hacer, vamos a ponerlo, lo voy a poner así en el pseudocódigo este, return, llamada directamente a E de T y W de T. Listo, lo que estos hagan, andá y hacelo. Cualquier otra cosa, false. Directo. Entonces ahora puedo seguir con W. W de T. Bueno, fíjense que acá lo que me está indicando es que esto es una transición lambda. Que sea una transición lambda, que yo haya llegado a este punto, significa directamente esto. Es decir, yo acá tengo que verificar que el símbolo inicial apunte a un paréntesis que abre. Es decir, que T es igual a paréntesis que abre, que es esto, cuando estoy en estado W, que es donde estoy. Y si estoy en estado W y es un paréntesis que abre, bueno, yo directamente acá retorno true, no consumo nada, porque justamente no estoy consumiendo nada. Tengo que estar en esta condición, eso es lo único que implica eso. Entonces directamente retorno true. No es el caso del otro, ¿no? O sea, si acá voy por else, si T es igual a punto y coma, bueno, acá este es parecido a este que estaba ahí, pero con un no terminal solo. Directamente voy a hacer un return L'. Return L' de T. Y después finalmente me queda implementar L' de T. Que L' de T solo es esto, es decir, lo único que tengo que validar acá es si el símbolo T es igual a punto y coma, entonces tengo que ver justamente todo esto. Acá consumo, me muevo 1 porque acabo de ver el punto y coma, vi el punto y coma, me muevo 1 y acá directamente hago como he hecho antes, return E de T y W de T. Si no, otherwise, si esto no se hace, que siempre que retorne false. Buenísimo, entonces ahí ya me quedaron. Estos son funciones, cada uno de estos van a ser en definitiva funciones. Fíjense que está el main, que siempre es igual al main. Entonces el main va a ir llamando a E de T. E de T va a chequear si es un paréntesis que abre o si es un ID. Es un ID lo consume y devuelve true. Si no, va llamando a L de T y se fija si T' es paréntesis que abre, consume y devuelve true. Acá L de T que se verifica si es un int, lo consume y acá llama E de T. Entonces E de T acá se estaquea porque ese se había llamado de ese lado. Entonces se van armando stacks y la pila está implícita en el stack del lenguaje, un lenguaje recursivo que implementa este pseudocódigo. Y así sucesivamente. Y con eso ya tengo una implementación de lo que hace la tablita de parsing. Bueno, haciendo el método de armando el pseudocódigo, la pila está implícita porque el lenguaje que implementa después del pseudocódigo es un lenguaje que es recursivo, entonces ahí está la pila. ¿Cómo sería si yo lo hago con una pila que es justamente implícita? Es decir, que tengo que manejarla también, ¿no? Entonces, el esquema es así. Yo voy a arrancar estando en la pila, voy a tener pesos y voy a tener el símbolo E, que es el símbolo inicial. Y esta es la palabra que quiero verificar si está o no está en el lenguaje, ¿no? Entonces, acá voy a ir bajando y voy haciendo para mover cómo es a qué símbolo voy apuntando de la palabra que estoy chequeando. Entonces, arrancando en este estado, esto es básicamente decir, bueno, si yo tengo E, estoy en el estado E, y tengo un paréntesis en la entrada, es decir, estoy acá, tengo un paréntesis en la entrada, eso implica que en paréntesis en la entrada implica que E hay que reemplazarlo por paréntesis que abre, L y paréntesis que cierra. Eso
lo voy a poner en la pila, pero lo voy a poner de manera invertida. O sea, voy a ir agregando los símbolos. Como es una pila, es como que pusheo y este, por lo tanto, bueno, importante que con cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a poner al revés porque es más fácil ver lo que ocurre después. Entonces lo voy a poner al revés, que es poner paréntesis que cierra, L y paréntesis que abre. ¿Por qué lo pongo al revés? Para que el tope de la pila me quede justamente el mismo símbolo que estoy analizando. Entonces, cuando la regla a aplicar con esto es que cuando aparece el mismo símbolo que estoy analizando, aparece en el tope de la pila, yo puedo consumirlo, lo puedo copiar. Entonces ahí consumo. Eso significa que este se va de la pila, perdón, ahí estaba el peso, ¿no? Porque lo que hice fue reemplazar el E por estos tres, que era lo que me decía la tabla. Entonces, al hacer este reemplazo, esto se me fue este símbolo y tengo que ir a buscar el que sigue, que es int. Y acá me quedó paréntesis que cierra y L. Entonces, ahora estoy en L y lo que tengo en la entrada es int. Entonces tengo que hacer L e ir a buscar a int. Bueno, eso significa que a L en la pila hay que reemplazarlo por int EW. Entonces hago lo mismo. Ahí y a L lo reemplazo por int EW. Lo voy a poner de vuelta invertido. Int EW. Porque justamente para esto. Porque si al ponerlo invertido, entonces yo sé que está este símbolo y este símbolo, entonces consumo. Me tengo que mover uno más de vuelta. Entonces se va int, acá abajo el ID, y acá me va a quedar pesos, paréntesis que cierra, W, E, y se me fue el int. Entonces ahora estoy en E y tengo ID. Entonces estoy en E y tengo ID. Entonces a E hay que reemplazarlo por ID. Entonces a E lo reemplazo por ID, tiene pesos, paréntesis, W, y acá va ID. Como tengo ID en la entrada, ID acá en la entrada y ID acá, entonces consumo. Voy a bajar esto acá, así me queda int ID. Consumo el ID y tengo que ver el que sigue. El que sigue es punto y coma. Entonces pongo un punto y coma. El ID se fue y me queda pesos, paréntesis que cierra, W. Entonces, estoy en W y tengo un punto y coma. W con punto y coma, a W lo tengo que reemplazar por L'. Bueno, eso es fácil. Hago ese reemplazo fácil. Entonces ahora estoy en L' y tengo punto y coma. En L' y tengo punto y coma, a L' lo tengo que reemplazar por punto y coma EW. Entonces, peso, cierro, esto va a ser W, E, punto y coma. Bien. Como punto y coma está ahí y punto y coma está acá también, lo consumo. Entonces acá me va a quedar int id punto y coma y el que sigue ahora es id. Y acá id se me fue. El punto y coma, perdón, se me fue. Entonces ahora estoy en E y tengo id. En E con ID es que tengo que reemplazar a E por ID. Entonces, peso cierre, W, y acá va ID. Tengo ID, consumo. Pesos, W, y ID se me fue. Entonces al consumir tengo que bajar uno más. El que sigue después de ID es paréntesis que cierra. Paréntesis que cierra. Estoy en W y tengo paréntesis que cierra. W, paréntesis que cierra, esto significa que W, acá no tengo, digamos, el cambio que hay que hacer cuando W se anula es eliminar a W, copiar a W de la pila directamente. Entonces, es decir, porque vi un W, eso es lo que significa. Vi un W porque justo se anulaba y estaba bien, no es syntax error ni nada. Entonces popeo a W sin hacer más nada. Entonces, al popear a W sin hacer más nada, bueno, acá ya prácticamente queda directo porque me quedó en el tope de la pila el símbolo que estaba viendo. Entonces tengo que consumir. Al consumir, esto me queda en pesos, ya tengo que bajar el que sigue. Y bajar el que sigue es bajar justamente el peso, que es el final, que me indica el fin de la palabra. Por lo tanto, tengo pesos, listo, acepta. Terminó porque pude dejar la pila vacía y consumir todos los símbolos. Entonces, en definitiva, pude demostrar con esto que
esta palabra pertenece a este lenguaje, al lenguaje generado por esta gramática. Y that's all folks, para LL1.